Así es. del Estado. Entonces, estamos levantando el debate a efectos de que exista mucho más cuidado y se pueda implementar medidas que aseguren la buena procedencia del ganado. Entonces, este proyecto ha sido aprobado por el CAL en fecha 2 de septiembre del 2013. Hay una resolución que dice acoger el proyecto de ley del asambleísta Miguel Ángel Moreta porque presenta con todos los requisitos legales, recomendar a la Comisión de Justicia el tratamiento correspondiente y de que se incluya como parte del nuevo Código Orgánico Integral Penal. El 18 de septiembre pasado ya fue conocido y abocado conocimiento este proyecto en el seno de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y va a ser, ya el presidente de la comisión y los demás asambleístas resolvimos que la comisión técnica, el equipo técnico de la Comisión de Justicia, el grupo de asesores de la Comisión de Justicia, lo proceda a incluir en el borrador del Código Orgánico Integral Penal. Entonces estamos dando respuestas eficientes, oportunas, a la gente que está en el campo y que se siente desprotegida para que efectivamente, si en algún momento dado se logra aprender a los delincuentes en delito flagrante, pues los jueces tengan la obligación de conservarlos en prisión, conservarlos detenidos hasta que se desvanezcan los hechos y sobre todo cancelen y indemnicen con el duplo de lo sustraído. Es más, estamos estableciendo penas que van desde los 3 años hasta los 12 años según la gravedad del delito. Es decir, estamos graduando el hurto. Si el hurto es de baja cuantía, pues tampoco es justo que una persona por hurtarse una gallina de $10, pues permanezca 3 años detenido. Entonces estamos diciendo que en esos casos, cuando son hurtos menores y no hay fuerza ni violencia en las personas, no hay fuerza en las cosas ni violencia en las personas, pues la prisión sea de 15 a 30 días y la indemnización, el duplo o la multa, el doble de lo sustraído. Pero eso no nos conduce nuevamente al mismo problema de que se hablaba que el teléfono celular solamente vale no, $50 y por tanto no a ver, lo que ocurre es que las situaciones son distintas, Jorge. Cuando el hurto se produce de un chancho pequeño, de una gallina, estamos hablando de $70, $50, máximo $100 a $10, en caso $10, $15 una gallina. Entonces ahí también hay que guardar la ponderación y la ecuanimidad para que no exista una sobrecarga del Estado en contra de esa persona que a lo mejor lo hizo por una extremada necesidad sin causar un daño mayor. Pero cuando se producen lesiones, cuando se producen heridas, ahí estamos hablando de penas mayores, estamos hablando de 6 a 8 años, ¿no es cierto? Estamos hablando de 8 a 12, ¿sí? Con pena de reclusión ordinaria de 6 a 9 años en caso de robo. Si estos se producen con lesiones, se aplicará la pena de reclusión de 8 a 12 años. Y si además se producen violaciones que también se han dado con motivo del abigeato o asesinatos, pues, además de la pena del abigeato, se acumulará la pena de la violación y del asesinato, para que la gente empiece a tener un poco más de respeto hacia sus semejantes y que el robo de ganado se convierta en un mal negocio. Pero aún así nos quedamos cortos y nos fijamos en otros sistemas de justicia de otros países. Por supuesto, pues en los países si se los roba hermanos cortan una mano. Exactamente. Sí, yo creo que, bueno. Pero nos está pidiendo endurecer precisamente eso para tratar de disminuir los índices. Precisamente a la luz de nuestro marco constitucional estamos haciendo un endurecimiento de penas en las que hay más años, no se puede otorgar fianza, ya se sanciona con reclusión, ¿no es cierto? El caso de robo, el hurto sí es menor, cuando no ha habido mucho daño, pero en todo caso se obliga a que los jueces, antes de prever cualquier medida sustitutiva, pues conminen a restituir el duplo de lo sustraído. Entonces, insisto, queremos que se convierta en un mal negocio para los delincuentes y que los pequeños y medianos productores estén protegidos de mejor forma por el Estado. Ya vamos a establecer también el caso de los policías, de los fiscales y de los jueces negligentes, medidas sancionatorias para ellos para que observen con mayor prolijidad el trámite de estas causas y no sean parte de este círculo vicioso de impunidad en que los policías echan la culpa a los fiscales a los jueces y los jueces a los abogados en el libre ejercicio. Para todos les vamos a dar una dosis a efectos de que exista mayor sapiencia, mayor responsabilidad y condescendencia con los productores. Yo estoy cuestionando el Código Penal como viene, porque digo, no se puede convertir en una patente de corso para los delincuentes
porque hay un hipergarantismo para los delincuentes, hay rebaja de penas, hay acumulación compleja, hay principio de oportunidad, desestimación de la denuncia, etcétera. En cambio, para las víctimas no hay la reparación ni siquiera básica, peor integral, no hay defensor público, no hay indemnización, no hay asistencia, no hay derecho a la defensa por parte del defensor público, no hay un abogado del defensor público, y en este país las víctimas somos más, porque somos 15 millones, más o menos, ¿no es cierto? Nos han dicho que los detenidos en este país son 23.850 detenidos, 50 personas. Póngale que sean 50.000, 100.000 los procesados, ok, pero 14.400.000 son las personas que una o dos o tres veces en su vida han sido afectados o asustados por la delincuencia. Y a estas personas queremos proteger, particularmente a los productores, a los choferes y a los profesionales. Entiéndase entre ellos a los médicos, a los cuales también se les quiere perseguir y decir, todo médico se reporta delincuente mientras no se demuestre lo contrario. Nosotros estamos en contra y queremos establecer un mecanismo en el que se llega a procesarlos, pero cuando se ha evidenciado que hay dolo, claro, que hay culpa, negligencia o impericia grave. Y en el caso, doctor Moreta, que también se estaba discutiendo, incluso el ministro del Interior creo fue que presentó una propuesta en el sentido de que la pena sea mayor para el doble para el autor intelectual. Sí, nos parece sumamente desproporcionada. Yo creo que sí se debe agravar y estamos considerando en las agravantes, pero no al punto de llegar al duplo. Es más, hay que poner en la ley prohibiciones, por ejemplo. Usted métase a la página Google de internet y busque servicios sicariato en el Ecuador y le aparecen alrededor de 40 páginas que le ofrecen servicios. Yo la abrí en el interior de la comisión y era de replay, de risa, porque decía más o menos así que no te dejes engañar por los estafadores, nosotros sí somos serios, absoluta confidencialidad, trabajos garantizados, comprobados, que no sé qué, no sé cuánto, y establecía un correo electrónico como punto de contacto. Entonces eso en las páginas de anuncios debe estar prohibido. ¿Cómo usted puede promocionar o facilitar que se den este tipo de servicios en el país? Nos parece descabellado, nos parece absurdo, una aberración, pero hay que prohibirlas y hay que sancionar, por ejemplo, a las páginas que hacen anuncios clasificados y que están incorporando esta clase de comerciales. Siempre nos vamos a quedar cortos con el diálogo con el doctor Miguel Ángel Moreta. Hay tantos temas en realidad que preguntar, y uno de ellos, para concluir, doctor Moreta, en vista del tiempo, pues es relacionado con el Yasuni. Y yo creo que el tema pues está generando bastante polémica. No sé si la Asamblea Nacional cuándo va a continuar el debate, no, por ejemplo, de este delicado tema del Yasuni. ¿Y qué se va a esperar, ¿no? Bueno, allí si se actúa de acuerdo a la Constitución que elaboró la gente de Alianza País, no nosotros, no la oposición, no la prensa corrupta, no nadie, ellos solitos se pusieron. No se debe explotar el Yasuni. ¿Por qué? Porque dice la Constitución en el artículo 57 que está prohibida toda actividad extractivista en los lugares de reserva o zonas intangibles donde exista pueblos en aislamiento voluntario. Es más, el artículo 57 habla de los derechos colectivos entre no ser desplazados y todo eso. Lo que llama la atención y molesta es el hecho del doble discurso. Yo tengo aquí una carta de fecha 29 de agosto del 2006 firmada por el entonces candidato Rafael Correa Delgado, en la que dice: basta la explotación irracional de nuestra naturaleza, queremos liquidar la mercantilización de la naturaleza. Es decir, hablaba de otros temas, hablaba de la preservación, hablaba de la conservación del medio ambiente, hablaba de un empoderamiento de los productores, y resulta que después de 7 años, cuando nos dicen que queremos superar la pobreza, los cantones de la Amazonía ecuatoriana, como Cuyabeno, Arajuno, Chuchufindi, Centenario del Cóndor, Joya de los Hachas, etcétera, Yacuambí, Putumayo, Loreto, presentan precisamente arriba del 90% de pobreza. Dicho por el doctor Marco Antonio Guzmán en su obra Realidad Nacional, Descentralización y Autonomías. Es decir, a los 7 años se acuerdan de que estamos pobres y de que ahora sí vamos a resolver la pobreza sacando más barriles de petróleo. Ese mismo argumento nos dijeron los militares hace más de 40 años. De 1972 al 2012 se han explotado alrededor de 170.000 millones, se han sacado 170.000 millones de dólares por extracción de petróleo. Resulta que de esos, ¿sí?, entre el 2007 y 2012 de este gobierno, 85.000 millones de dólares ha tenido este gobierno. ¿Cuánto redució la pobreza? Nada.
Que sí, que hay carreteras, que hay aulas, que hay hospitales, sí, lo reconocemos, pero eso no es suficiente. No es suficiente un hospital de lujo como tenemos aquí el IES cuando le faltan profesionales especialistas, cuando falta gente que maneje las termocunas, que maneje los equipos de quirófano, cuando a los afiliados se les sigue dando las consultas a través del call center para 2, 4 meses y ojalá no se muera hasta ese entonces para que le puedan atender y le pueda recién chequear un médico. Entonces, ese tipo de inconsistencias nosotros estamos diciendo que hay que cambiar. ¿Y por dónde hay que cambiar? No lo decimos solamente nosotros. Lo dice, por ejemplo, Ramiro García Falconi, un buen tratadista, dice que nos vendieron la idea de que el Ecuador era un jaguar, el jaguar de América, así se dijo en Alemania. Pero pasa el tiempo y nos damos cuenta que ese jaguar ha estado famélico, con rasquiña, que si no le inyectábamos petróleo a la vena iba a morir de inanición. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que invertir más en educación, pero sobre todo en maestros, que los sueldos de los profesores sean tan dignos o iguales que los sueldos de la fuerza pública, que las jubilaciones de los profesores a contrato sobre todo sea igual o mejor que los de la fuerza pública. ¿Con cuánto se jubila un maestro? Con 16.000, les pagan 7.000, les quieren dar el resto en bonos, en papelitos. Un elemento de la fuerza pública se retira, se jubila con 50.000, 80.000, con pensiones de 1.500, 2.200, mientras que el profesor de 180 o 250 dólares. ¿Queremos invertir en salud? Sí, claro, pero en la salud preventiva, en la que es más barata que ir a arreglar el cáncer terminal o la enfermedad terminal. Y adicionalmente, en fomentar el aparato productivo. Este país no va a salir de la pobreza si cada ecuatoriano sigue viviendo de la dependencia, esperando el bono, esperando el fin de mes o la quincena para que le llegue el bono. Tiene que salir adelante cuando tenga un emprendimiento, cuando tenga un trabajo que le permite ingresos propios. Y para eso el Ecuador, el gobierno tiene que ser un aliado, no tiene que ser un perseguidor y tiene que actuar en consonancia. ¿Qué significa? Que tiene que darle transferencia de tecnología, crédito barato, que se devuelva el Banco de Fomento a los productores y no sea un banco de clientelismo político, de populismo político, y adicionalmente que el gobierno nacional trabaje mejor en dos aspectos: en la política exterior para conseguir mercados, negociar con todo el mundo, no pelearse con todo el mundo, y adicionalmente conseguir de que exista inversión extranjera en el Ecuador, mientras nuestros vecinos, el Perú consigue 13.000 millones de dólares el año pasado, Colombia 30.000, nosotros nos quedamos con la pequeña pírrica bicoca de 400 millones. Y además, haber conseguido 13 millones de dólares de recaudación del Yasuní frente a 3.600 que se le mandó al mundo para dejar la plata bajo tierra, es un síntoma de que existe poquísima credibilidad, poquísima confianza en la seriedad de este gobierno y está reflejado en los números. Muy bien, agradecemos al doctor Miguel Ángel Moreta su presencia esta mañana aquí en Majestad TV. En realidad este también va a ser un síntoma de que la campaña política que se avecina va a estar dura, ¿no? Sí, va a estar dura, pero sobre todo la gente debe saber que hay dos grupos, por lo menos de políticos. El uno que le habla de doble discurso, que le dicen protejamos la naturaleza, démosle derechos a la Pachamama, etcétera, cosas, y que después va precisamente a hacer todo lo contrario. Y hay gente que somos coherentes, que estamos planteando un Ecuador posible, diferente, con más oportunidades, con más trabajo, con menos delincuencia, con más seguridad, que no falte cupos en las escuelas y colegios y que nuestros chicos tengan oportunidades de estudiar, de trabajar, de educarse, de ser felices en este país. El doctor Miguel Ángel Moreta, asambleísta del Movimiento Creo por Santo Domingo de los Áchilas.